Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy domingo para usted. Un firme defensor de la Constitución avanza en su objetivo de reducir el poder del gobierno federal para ponerlo en las manos de los estados. Le explicamos los detalles de esta iniciativa. Los republicanos cuestionan a Biden por liberar las reservas del petróleo y el impacto que puede tener en la seguridad de Estados Unidos. El Senado de Carolina del Norte aprobó la controvertida Ley de Derechos de los Padres que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género. Y echamos un vistazo a los candidatos para las elecciones primarias en los 7 estados en los que se realizará la próxima semana. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y comencemos. Desde el 2013, una organización ciudadana ha presionado a los estados para que aprueben una resolución que les permita solicitar al Congreso una fecha y hora para reunirse. Se llama la Convención de Estados y según el artículo 5 de la Constitución, los estados tendrían la facultad de proponer enmiendas a la Constitución. Arlene Richards, de NTD, descubre más sobre el significado de la Convención y cómo puede esto cambiar nuestro gobierno federal. Mark Meckler, presidente de la Convención de los Estados, dijo que los estados han estado aprobando resoluciones y presentando solicitudes al Congreso desde el surgimiento de este país. Pero para convocar una convención de los estados es necesario que 34 estados estén de acuerdo sobre el tema de la convención. Y hasta ahora, ninguno de ellos ha sido capaz de ponerse de acuerdo, hasta hace poco. Así que el hecho de que estemos aquí y que 19 estados estén en camino de llegar a los 34 nos coloca muy por delante de lo que nadie ha estado. En todos estos esfuerzos y en toda la historia de Estados Unidos, de nuevo, se han presentado más de 400 solicitudes distintas para una convención de estados. La clave es agregarlas o hacerlas todas iguales, así que en eso nos centramos. Su organización propuso a las legislaturas estatales 3 áreas temáticas en un proyecto de resolución modelo. Hasta ahora, 19 estados han aprobado resoluciones. Carolina del Norte es el último estado en considerar la propuesta de resolución. En mayo de 2021, la Cámara de Representantes aprobó la resolución por 60 votos a favor y 57 en contra. Solo un demócrata votó a favor de la resolución, con 10 republicanos en contra. Ahora está siendo considerada por un comité del Senado. ¿Cuáles son los temas propuestos? Restricciones fiscales al gobierno federal, limitación de los mandatos de los funcionarios federales y límites a la jurisdicción del gobierno federal. Meckler dijo que las restricciones fiscales incluirían una enmienda presupuestaria equilibrada, la imposición de límites de impuestos y límites de gastos y la imposición de principios de contabilidad generalmente aceptados en la Reserva Federal. Tenemos un déficit presupuestario cada año. Tenemos una deuda a largo plazo de, actualmente, más de 30 billones de dólares. Para ser sincero, nadie sabe siquiera cuántos son 30 billones de dólares. Ningún ser humano puede imaginarse eso. Además, la jurisdicción del gobierno federal estaba originalmente limitada a 17 poderes enumerados, pero el Poder Judicial ha contribuido a ampliar esos poderes a través de su interpretación de la Constitución. En un artículo de opinión en The Hill, en el que se critica la Convención de Estados, David A. Super dijo que la convención es peligrosa porque una convención de este tipo podría tomar direcciones peligrosas e impredecibles, especialmente en esta atmósfera política tóxica. Pero Meckler cree que los fundadores pretendían que la gente tuviera una relación estrecha con los representantes de los estados. Es porque ellos creen que un gobierno cercano a la gente es mejor. Si el Senado de Carolina del Norte aprueba la resolución, serán 20 los estados que pidan una convención. Meckler dijo que seguirá trabajando para aumentar el número de ciudadanos y enseñarles a ejercer presión sobre sus legisladores. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. Varios congresistas republicanos cuestionan la liberación de las reservas de petróleo del país realizada por la administración Biden. Destacan cómo China está reforzando actualmente los lazos en materia de energía con Rusia y ganando influencia sobre Estados Unidos. Aquí tenemos los detalles. Los republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes enviaron el jueves una carta a la secretaria de Energía de la administración Biden, Jennifer Granholm. Les preocupa que el Departamento de Energía esté agotando rápidamente las reservas de petróleo de la nación para intentar paliar la escasez de energía antes de las elecciones intermedias y que la administración Biden no haya presentado un plan para mantener las reservas a largo plazo.
La administración Biden anunció recientemente planes para liberar hasta 260 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo desde octubre de 2021 hasta octubre de 2022. Esto lo convertiría en la mayor liberación de petróleo de la historia. Los legisladores dicen que la situación actual es especialmente problemática porque las sanciones contra Rusia llevaron a China a ampliar sus transacciones energéticas con Moscú. Su carta dice, como resultado, China puede controlar ahora la mayor reserva de petróleo del mundo, con un total de inventarios de crudo estimado en 950 millones de barriles. Y la administración Biden está agotando las reservas de petróleo de la nación, mientras permite que la OPEP, Rusia y China ganen influencia geopolítica sobre Estados Unidos. Los legisladores piden al Departamento de Energía que responda a una serie de preguntas, entre ellas, ¿cuál ha sido el efecto de las recientes liberaciones de petróleo en los precios de la gasolina en Estados Unidos? ¿Cuántos barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo ha exportado Estados Unidos a potencias extranjeras? ¿Y cuáles son los principales compradores? Y en Carolina del Norte, el Senado avanzó en la legislación de la Ley de Derechos de los Padres. Prohíbe la enseñanza en las aulas sobre la orientación sexual y la identidad de género. La mayoría republicana dice que permitirá una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. Estos son los detalles. Estamos ganando elecciones en los consejos escolares, estamos ganando legislación. En todo el país, las legislaturas estatales empiezan a escuchar los pedidos de padres preocupados que temen que sus derechos como padres se estén perdiendo. Y ayer, el Senado de Carolina del Norte, de mayoría republicana, aprobó la Ley de Derechos de los Padres, que prohíbe la instrucción centrada en la sexualidad en las aulas desde el jardín de infancia hasta tercer grado. Azra Nomani, miembro de la Red de Mujeres Independientes, dice que es importante que los padres se opongan desde el ámbito legislativo. En este momento tenemos un sistema escolar que está fuera de control, tratando de meterse no solo en las mentes de nuestros hijos, sino también en sus cuerpos. El proyecto de ley prohíbe la enseñanza en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género. También exigiría a las escuelas que notifiquen a los padres si un estudiante pide que se le dirija por un nombre o pronombre diferente. Este tipo de legislación pretende proteger ese vínculo sagrado entre padres e hijos. Por supuesto, tenemos que proteger los problemas de los niños que no son comprendidos en la sociedad. Tenemos que asegurar que todos los niños sean amados y protegidos, pero tenemos que considerar a los padres como parte de la solución, no como el enemigo. Pero Kendra Johnson, directora ejecutiva de Equality North Carolina, dice que el proyecto de ley no incluye a todos los padres. Omite por completo el hecho de que las familias tienen todo tipo de formas y tamaños. Algunas familias tienen una madre y un padre, otras tienen dos madres, otras tienen dos padres, otras tienen un padre trans. Ella dice que el proyecto de ley es particularmente malo porque actualmente no se enseña contenido LGBTQ, entonces hace innecesario el proyecto de ley. Y tiene otra preocupación. Sería penalizar a cualquier maestro que trate de apoyar a los estudiantes de jardín a tercero que vienen a pedir apoyo en torno a su identidad de género y se verán obligados a quedar fuera. El proyecto de ley se dirige a la Cámara de Representantes, que también tiene mayoría republicana. Se espera que el gobernador demócrata Roy Cooper vete la legislación. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, planea demandar al gobierno de Biden por una reforma del Programa Federal de Almuerzos Escolares. Esto se debe a que el programa tiene un requisito sobre las políticas transgénero en las escuelas. Aquí tenemos los detalles. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció el jueves que demandará al gobierno de Biden por la forma en que maneja las cuestiones transgénero en el Programa Federal de Almuerzos Escolares. El Departamento de Agricultura anunció en mayo que todos los organismos estatales y locales que reciben fondos federales para las comidas no deben discriminar por motivos de orientación sexual e identidad de género. En otras palabras, las escuelas podrían perder la financiación si no permiten que los varones biológicos que se identifican como mujeres utilicen los baños de mujeres o compitan en deportes femeninos. La gobernadora de Dakota del Sur criticó la política en un comunicado de prensa, diciendo que el presidente Biden está reteniendo el dinero de almuerzo de los estadounidenses pobres como rehén en la búsqueda de su agenda radical. Está insistiendo en que permitamos a los hombres biológicos competir en los deportes de las niñas, o de lo contrario perdemos la financiación de los programas SNAP y de almuerzos escolares. Dakota del Sur continuará defendiendo la equidad básica para que nuestras niñas puedan competir y triunfar.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, defendió la política en un comunicado, diciendo que el Departamento de Agricultura se compromete a administrar todos sus programas con equidad e imparcialidad y a servir a los necesitados con la mayor dignidad. Un paso clave para avanzar en estos principios es erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas, incluyendo la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El martes, los líderes del sector aerocomercial presionaron a la administración Biden para que ponga fin a los requisitos de pruebas para los viajeros internacionales vacunados que entran en Estados Unidos. La puja se produjo en una reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y representantes de grupos de la industria de viajes. Aerolíneas por Estados Unidos y la Asociación de Viajes de Estados Unidos dicen que el requisito está perjudicando a la economía y no se ajusta a la amenaza actual del COVID-19. Entre otras cosas, señalaron que se levantaron las restricciones a muchas otras empresas, pero siguen vigentes para los viajes. También señalaron que otros países competidores eliminaron sus requisitos de pruebas previas a la salida y reabrieron sus economías turísticas. Vamos a un breve corte y regresando veremos información de los registros recién descubiertos de las elecciones generales de 2020. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Un acalorado intercambio entre el congresista Mo Brooks y la presentadora de Fox News, Sandra Smith, está llamando la atención en Internet. En una entrevista, Smith afirma que no hay pruebas de ningún tipo de fraude electoral en el 2020 y Brooks se opone a esa afirmación. Tenemos los detalles. El congresista republicano y candidato al Senado, Mo Brooks, tuvo un intenso intercambio con la presentadora de Fox News, Sandra Smith, en una entrevista el domingo. El debate comenzó con la pregunta de Smith sobre el hecho de que el expresidente Trump no apoyó a Brooks para la carrera al Senado y cómo Brooks y Trump no están de acuerdo cuando se trata de la elección presidencial del 2020. Aquí está el fragmento. Y para que conste, todavía no se ha aportado ninguna prueba o evidencia de que haya habido algún tipo de fraude en eso. Eso es falso. No sé por qué ustedes siguen diciendo eso, pero eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Todo el tiempo, pero eso es absolutamente falso. Falso. Así que tienes 150 congresistas y senadores que están en total desacuerdo contigo en lo que acabas de decir. Entonces, ¿cómo los llamas? ¿Cómo los llamas cuando dices que 150 senadores y congresistas republicanos analizaron el tema del fraude electoral y dijeron que había un gran problema? En un momento del intercambio, Smith intentó respaldar su afirmación diciendo que los jueces han fallado en contra de las impugnaciones de las elecciones de 2020, pero el congresista citó otras pruebas en sentido contrario. Mira la investigación especial del ex juez de la Corte Suprema de Wisconsin que encontró un importante fraude electoral en los hogares para ancianos en el estado de Wisconsin. Mira el documental 2000 mulas que salió a la luz. Mira cuántos votos por correo masivos hubo en todo Estados Unidos sobre los que no tenemos seguridad. 2000 Mules, 2000 mulas, es un documental de Dinesh D'Souza que presenta pruebas del posible tráfico ilegal de votos en los estados en disputa en 2020. Se estrenó en cines y online a principios de mayo y consiguió recaudar más de $1 millón en Rumble en sus primeras 12 horas. Actualmente ocupa el número 1 de los más vendidos en cine y televisión de Amazon. Reuters dice que verificó los hechos de la película y no encontró que proporcionara ninguna prueba concreta verificable de un fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020. D'Souza respondió a la entrevista de Fox en un tuit diciendo que desmantelará la verificación de hechos de Reuters sobre su documental en un podcast este martes. Registros recién descubiertos del condado de Maricopa muestran que se contaron 20,000 votos inválidos en las elecciones generales de Arizona de 2020. La cantidad es lo suficientemente significativa
como para influir potencialmente en los resultados de las elecciones presidenciales del estado. La ley de Arizona requiere que las boletas sean recibidas por el condado a más tardar a las 7 p.m. del día de las elecciones para ser consideradas válidas. Pero los registros recién descubiertos documentan que más de 20,000 boletas fueron transportadas desde el Servicio Postal de los Estados Unidos después del día de las elecciones, de las cuales solo 934 fueron rechazadas por el condado de Maricopa. En las elecciones presidenciales de Arizona de 2020, el presidente Joe Biden obtuvo 10,457 votos más que el expresidente Donald Trump. Es imposible saber si los resultados serían diferentes si no se hubieran contado las boletas tardías. Verity Vote obtuvo documentos del condado e informó de sus hallazgos. En respuesta a las solicitudes, el condado de Maricopa puso a disposición del público los documentos de recepción de boletas para su inspección desde el 13 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2020. Los investigadores de Verity Vote se dieron cuenta que faltaban los documentos del 4 de noviembre de 2020, un día después de las elecciones. Se necesitaron casi 7 meses para obtener los documentos después que Verity Vote realizó múltiples solicitudes al condado de Maricopa para el recibo de entrega del 4 de noviembre. El recibo muestra que 18,000 boletas fueron recogidas de la oficina de correos al día siguiente de las elecciones del 3 de noviembre. El condado también registra que recibió 1,000 boletas el 5 de noviembre y 1,500 boletas el 6 de noviembre. 20,500 papeletas atrasadas en total, pero el número real podría ser mayor. Una carta del registrador del condado, en respuesta a la solicitud de documentos de Verity Vote, dice que el recibo del 4 de noviembre proporcionado no representa todas las papeletas recibidas ese día. Otra anomalía es el número de boletas recogidas el 4 de noviembre en comparación con otros días alrededor de esa fecha. Los votantes fueron instruidos para enviar las boletas por correo antes del 27 de octubre para asegurar que sus boletas llegaran a tiempo. La cantidad de boletas que llegaron por correo se redujo drásticamente el 30 de octubre, pero tuvo un pico masivo un día después de las elecciones. El 28 de octubre, el condado recibió 58,500 papeletas de la oficina de correos. Luego el número bajó a unos pocos miles por día hasta la fecha límite. Arizona tiene 11 votos electorales. En el recuento final, Biden tuvo 74 votos electorales más que Trump, según el registro oficial. Los votantes de 7 estados acudirán a las urnas el 7 de junio para las elecciones primarias republicanas y demócratas. Veamos las contiendas previstas en Iowa, Mississippi y Dakota del Sur. Aquí tenemos los detalles. En Iowa se celebrará una contienda por el Senado y otra para gobernador este noviembre, pero no se espera una competencia feroz. I'm Chuck Grassley, and I approve this message. Iowa is changing. Who would have thought that we'd become a major energy producer or attract high-tech jobs? El actual senador republicano Chuck Grassley busca su 8º mandato. En las primarias republicanas se enfrentará el senador estatal Jim Carlin. Hasta ahora no hay encuestas sobre las primarias del Partido Republicano, pero Grassley ha recaudado 10 veces más fondos que Carlin y cuenta con el respaldo del expresidente Trump. I think it's more about what I do as a governor, not so much about my gender. I think it sends a strong message for young girls across the state of Iowa and the country really to know that, if you have a dream, anything is possible if you're willing. La actual gobernadora republicana Kim Reynolds se presenta sin oposición en las primarias y ella es la gran favorita para ganar la reelección. En Dakota del Sur también habrá una carrera al Senado y a la gobernación y no se espera que ninguna de ellas sea competitiva. Se pronostica que el actual senador republicano John Thune y la actual gobernadora republicana Kristi Noem obtendrán una clara victoria en las primarias. That experience has prepared Kristi to lead South Dakota, to reform welfare, reduce violent crime, improve our schools, and grow our economy. Trump había pedido a Noem que desafiara a Thune, quien no apoyó la impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En su lugar, Noem optó por buscar la reelección como gobernadora. Se espera que ambos sean reelegidos. Y en Mississippi, el estado no está celebrando elecciones al Senado o a la gobernación. En su lugar, los 4 congresistas, 3 republicanos y un demócrata, buscan la reelección. Pero según el informe político de Cook, no se espera que ninguno de esos escaños cambie. De los 7 estados que llevarán a cabo sus elecciones primarias el próximo martes 7 de junio, echemos ahora un vistazo a las elecciones programadas en Montana, Nuevo México y Nueva Jersey. Aquí tenemos los detalles. En Montana no habrá elecciones al Senado ni a la gobernación, pero se celebran 2 elecciones al Congreso en 2 distritos recién delimitados.
El congresista republicano Matt Rosendale representa actualmente a todo el estado. Se espera que gane la reelección en el segundo distrito del estado, pero todavía se enfrentará a sus rivales en las primarias. El primer distrito es más competitivo, pero se inclina hacia el rojo. Ryan Zinke es el candidato republicano más destacado. Fue secretario del Interior durante la administración Trump. En Nuevo México, la actual gobernadora demócrata Michelle Grisham también se postula a la reelección, aunque podría verse desafiada en noviembre por el candidato republicano Mark Ronchetti. Ronchetti, ex meteorólogo de televisión, tiene un 45% de apoyo en las primarias del GOP. Eso es según una encuesta publicada en el Albuquerque Journal. Esto le da una ventaja dominante sobre otros candidatos del GOP, que son todos los sondeos en menos de 20%. En cuanto a las elecciones para el Congreso, la congresista republicana Yvette Herrell se postula para la reelección. Es la única republicana de Nuevo México en el Congreso y no tiene rival en las primarias. Y ahora a Nueva Jersey. El estado no tiene elecciones para Senado o gobernador. Los votantes se dirigirán a las urnas para elegir a los candidatos de su partido para los 12 distritos del Congreso. 4 de los 9 titulares demócratas enfrentan desafíos, pero no se espera que esas contiendas sean reñidas. Vamos a un breve corte y regresando veremos un informe sobre los niveles de desaprobación de los presidentes en Latinoamérica. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Según un informe de la ONG argentina Directorio Legislativo que se realiza bimestralmente, indica que los niveles de desaprobación de los presidentes de América Latina están creciendo. Veamos. Según un informe que monitorea bimestralmente el nivel de aprobación presidencial en América Latina, confirma que la mayoría de los gobiernos se están consolidando en niveles de desaprobación altos o muy altos. Incluso aquellos que se encuentran en su etapa inicial están experimentando caídas aceleradas. El monitoreo llamado Imagen del Poder se realiza a partir de la recopilación de encuestas de opinión pública en 18 países de América Latina y el Caribe. Y en cuanto al ranking de imagen presidencial, en el último bimestre marzo-abril de 2022, veamos los porcentajes de aprobación y desaprobación. El porcentaje de aprobación de Andrés Manuel López Obrador es del 56%, de Gabriel Boric del 39%, Jair Bolsonaro el 30%, Iván Duque 26%, Alberto Fernández 25% y Pedro Castillo con 22%. Y en los porcentajes de desaprobación, a la cabeza está el presidente de Perú, Pedro Castillo, con el 71% de desaprobación. Le sigue Iván Duque de Colombia con 69%, Alberto Fernández de Argentina con el 60% y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro con 53%. En el bimestre enero-febrero de 2022, los mandatarios con mejor imagen en la región fueron Nayib Bukele de El Salvador con un 84% y Luis Abinader de República Dominicana con un 67%. Sin embargo, en este último bimestre no hay datos registrados de estos dos mandatarios.
Hay puntos centrales en el informe que se tomaron en cuenta como son el aumento de la inflación en la agenda regional, la inseguridad y el estado de emergencia en países como El Salvador, Perú, Ecuador, Costa Rica y Chile, y referéndums que van más allá de los números. Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales, dijo al analizar los resultados del informe de 24 páginas que esta tendencia es una novedad en Latinoamérica, ya que desde 2002 a 2009 la aprobación de los gobiernos en promedio había aumentado de 36% a un 60% entre los 18 presidentes de la región, y aseguró que este panorama empezó a cambiar a partir de 2010. Ahora los dejo con información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante, Julián. Una nueva encuesta muestra una fuerte tendencia a cortar los lazos con China frente a Taiwán. La encuesta se llama Índice de Percepción de la Democracia y es el mayor estudio anual del mundo sobre la democracia. Está codirigida por la Fundación Alianza de las Democracias y la encuestadora alemana Latana. La encuesta duró más de un mes y contó con más de 50.000 encuestados de más de 50 países de todo el mundo. Cuando se les preguntó sobre la posibilidad de cortar los lazos económicos con China si Beijing invadía Taiwán, la mayoría de los encuestados de 26 países dijeron que sí. Entre esos países se encuentran muchos de los principales socios comerciales de China, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania, y representan más de la mitad del comercio total de China. Dicho esto, más del 80% de los encuestados chinos estuvieron de acuerdo con la afirmación de que China es un país democrático. Los expertos creen que esto puede estar relacionado con la reticencia de los encuestados a hablar en contra del régimen comunista de China. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, afirma que Estados Unidos está planeando una cooperación entre su Guardia Nacional y el Ejército de Taiwán. Esto ocurre mientras una legisladora estadounidense está de visita en la isla. Mientras tanto, Beijing abrió una brecha masiva en la zona de defensa aérea de Taiwán por segunda vez este año. Esto es lo que sabemos. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, anunció que la Guardia Nacional de Estados Unidos cooperará con el ejército de Taiwán. Es para contrarrestar la creciente amenaza de la China comunista sobre la isla. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está planificando de forma proactiva la cooperación entre la Guardia Nacional de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Taiwán. La presidenta Tsai se reunió esta semana en Taipei con la senadora estadounidense Tammy Duckworth. Señaló que Duckworth fue una de las principales patrocinadoras de la ley de asociación con Taiwán. Su objetivo es desarrollar una asociación entre la Guardia Nacional y Taiwán y reforzar las capacidades de autodefensa de la isla. El proyecto recibió apoyo bipartidista en el Congreso, pero aún no se convirtió en ley. I will close by saying that there is tremendous support for Taiwan within the legislative branch. Our president has shown his support for Taiwan. You've heard from our military. And as a member of the legislative branch, I will tell you it is a bipartisan agreement that the USA should stand with Taiwan. Al inicio de la visita de Duckworth el lunes, decenas de aviones militares chinos cruzaron el espacio aéreo de la isla. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que violaron la zona de identificación de defensa aérea de la isla desde el suroeste. Se trata de la segunda mayor incursión del Partido Comunista Chino este año, después de que 39 aviones de guerra entraran en el espacio aéreo de Taiwán en enero. La última incursión se produjo en un momento en que Beijing se enfadó por unas declaraciones que hizo el presidente Biden la semana pasada. Biden dijo que Estados Unidos enviaría tropas para defender a Taiwán si el PSC la atacaba. Más tarde, Biden se retractó de sus declaraciones diciendo que los comentarios no significaban el fin de la política de ambigüedad estratégica de Estados Unidos hacia la cuestión de Taiwán. Añadió que no hubo ningún cambio en la postura de Estados Unidos sobre la isla. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y apoyo. También los invitamos a suscribirse por Epoch TV para acceder a todo nuestro contenido sin censura. Que tengan una excelente noche y un gran inicio de semana. Hasta mañana.